Espero que estén todos bien. ¿Se acuerdan la clase pasada que yo estuve dando sobre estado de bienestar y justicia social? Por supuesto que lo di muy por encima y lo que yo quería marcar eran los derechos que fue ganando el ciudadano común, el obrero, la mujer en esta época, en todo el mundo, pero nosotros nos tenemos que centrar en nuestro país. Entonces, más allá de los beneficios del obrero, del trabajador, con las vacaciones, la licencia por enfermedad, los sindicatos que brindaban obra social, el poder irse de vacaciones, los chicos que tenían otra mirada, la mujer, que yo les comenté con la escuela de enfermería, le daba la posibilidad a una profesión. Bueno, hoy son trabajadoras administrativas, pero el enfermero en esa época, en la mujer, era una nueva profesión. Lo que yo me olvidé de decir era también que se había decretado, se había aprobado el divorcio, lo cual trajo terribles problemas con la iglesia. Cuando se da la revolución del 55, eso queda sin efecto y lo vuelve a imponer Raúl Alfonsín, que también volvió a tener terribles problemas con la iglesia. Entonces, el rol de la mujer y los derechos fueron a contagotas, si nos ponemos a comparar con los derechos del trabajador, la tercera edad que empezó a tener jubilación y pensión. Hoy yo voy a hablar o voy a tratar un tema que se podría decir que es de doble moral, que es la prostitución, que es un tema que ya viene desde épocas de la colonia y antes en el país y en el mundo, y además con esta idea de que es la profesión más antigua del mundo, como que está naturalizada y está todo bien. Yo les voy a hacer una breve historia de la prostitución en Argentina. El que quiera el apunte me lo pide porque no quiero subir tantas cosas. Se los mando por mail, no hay problema. En Argentina se van a dar dos organizaciones importantes con respecto a la prostitución. Una era Milieu, que era una organización francesa, pero que no era piramidal, era entre lo que nosotros llamaríamos prosenetas, cafiolo le decían en el lunfardo, que traían mujeres de Europa que estaban pasando por momentos de pobreza, hambre, por supuesto que engañadas, y después acá ellos las protegían y se definían en cierta manera como que, si bien no eran los padres de ellas, ellos se encargaban de vestirlas, de darles sanidad, de darles educación, hacerlas comer 2 veces por día y mantenerlas bien, las protegían. Entonces, bueno, estaba todo bien. Estamos hablando de épocas en donde el hombre tenía a su esposa dentro de la casa. La mujer en ese momento, la que era una mujer digna, estaba dentro de su casa, cuidando a la familia o asistiendo al padre. El hombre salía a tomar solo, salía a pasear solo y salía de fiesta solo. ¿Dónde? En los burdeles casi siempre. Y a veces hasta hacían reuniones de negocios en esos burdeles. La otra organización que fue mucho más grande y que trajo bastantes problemas era la Migdal. La Migdal, que todo esto está en el apunte, se fundó en base a una asociación de ayuda mutua de judíos de Varsovia. La colectividad judía fue la que organizó esta trata de mujeres, trata de blancas, porque acá entonces hay que hacer la división. Se pasa de la trata de negros con la esclavitud a la prostitución en manos de mestizas o gente originaria. ¿Cuál es la innovación? Que ellos traían mujeres blancas porque eran yugoslavas, polacas o rusas. Con la idea de que ellos tenían esa asociación de socorro mutuo, iban a Europa, se contactaban con familias que estaban en una situación de pobreza límite, donde tenían varias hijas, se presentaban como representantes
de la iglesia judía, y entonces les ofrecían de traerse a las chicas para acá, garantizarles un buen casamiento, un buen marido, un buen pasar, y que quizás con el tiempo hasta podían mandarle plata a sus padres para ayudarlos. Por supuesto que mucha gente aceptaba, porque era tanta la hambruna que había en Europa en ese momento, Primera Guerra Mundial, países empobrecidos, que las chicas venían, por supuesto que engañadas, y ellos se encargaban de explotarlas sexualmente. Todo esto se hacía, o esta organización, se reunía en una sinagoga en la avenida Córdoba. Y ellos manejaban en su momento más de 2.000 prostíbulos en toda la República Argentina y más de 3.000 mujeres traídas de Europa, las cuales eran explotadas. ¿Cómo surge, cómo se sabe esto? Esto se sabe por una gran mujer que fue Raquel Lieberman. Raquel Lieberman viene engañada a la Argentina, de familia polaca, y entonces ella, cuando cae en el prostíbulo y se da cuenta que no había manera de volver a su país, y además era imposible comunicarse con los padres o con la familia, ella empieza a juntar plata a escondida, y cuando logra un buen monto, con uno de sus clientes le pide por favor si la puede comprar. Ella le da el dinero para que él declarara que se la llevaba a un prostíbulo que él pensaba poner en una provincia. Bueno, logra la libertad, comienza a trabajar acá en una librería, una mercería, hasta que es descubierta. Es descubierta por gente de esta asociación, de la Migdal. Entonces, lógicamente que no la podían llevar a la fuerza, pero además tenía que ser ejemplar el castigo y que no quedara como precedente que una chica podía comprar su libertad. Entonces uno de la colectividad le propone casamiento, la engaña, se casa de manera ficticia en la sinagoga, en una ceremonia falsa, le roba el dinero y ella vuelve a ser prostituta. Pero como ella no quería morir en esa situación, se acerca a un comisario que ya tenía buenas referencias, porque este comisario hacía años que venía persiguiendo a esta organización. Lo que pasa es que ellos manejaban tanta cantidad de dinero que podían pagar influencias. Entonces ellos pagaban jueces, policías, bueno. Este comisario, gracias a Berta Lieberman, consigue un montón de documentación, comienzan a hacer racias, detienen a más de 100 personas, 300 escapan, son prófugas, Berta es liberada definitivamente, pero ¿qué pasó? Todo esto que yo estoy contando va a pasar en 1929, gobierno de Irigoyen, segundo gobierno de Irigoyen. Meses después, 1930, es el primer golpe militar, cívico-militar, de manos de Uriburu. Y entonces todo esto que se había avanzado, y esta gente que había sido puesta en prisión muchos pudieron zafar. Y otros, los menos, tuvieron penas, pero de muy poco tiempo, ¿sí? Con lo cual no se modificó mucho, a pesar de que Raquel Lieberman fue tan valiente e hizo esta ley. En 1935, después de toda la movida y que aparecieron estos casos de estas mujeres, muchas fueron a declarar, se da la ley de cierre de prostíbulos en Capital Federal, 1935. ¿Pero qué pasó? Después se empezó a abrir. Y se empezó a abrir en boliches, con otra mirada, disfrazado. Las mujeres tenían protección, tenían los oficios que las mantenían, que ellos mantenían, estas mujeres los mantenían, y ahí empieza también el gran problema de las infecciones y la sífilis, que en 1945, con el descubrimiento de la penicilina, la cosa se mejora, y ya en 1944 van a empezar a abrir otra vez
los prostíbulos. Ahora bien, en el año 1949, nuestro país firma un tratado junto con la ONU en donde declara que la explotación de la prostitución y la trata de personas son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana. Con su firma, nuestro país se inscribe en el modelo abolicionista que diferencia entre los que explotan la prostitución por su parte y las víctimas por otra, alejándose de cualquier sistema de penalización o control sobre las víctimas. El que las explota sí va a ir preso, no las mujeres explotadas. 1949. La verdad que, a pesar de que se firmó, como Freud dice, para que una ley sea cumplida, tiene que estar encarnada. Entonces podemos firmar todo, pero en realidad no está de todo resuelto el problema. ¿Por qué? Porque no es solamente prostitución. Ya no hablamos de trata de blanca. Hoy hablamos de trata de personas y de la asociación directa con el consumo de droga y la venta de droga. Pero además también con el rapto y venta de niños, lo que sea la pedofilia. O sea que, si bien hay un montón de leyes, es cuando acá hablamos de doble moral. Y nosotras, dentro del ámbito de lo social, esto lo vamos a ver a diario. Este apunte que yo les voy a hacer llegar, que habla sobre la prostitución, yo no estoy de acuerdo con este apunte. Yo igual lo doy, porque es una manera, bueno, estamos en clase, esto traería debate, porque cuando habla de la doble moral, el autor de este libro, como que concluye que las feministas deberían oponerse a la estigmatización del trabajo social, no al trabajo sexual. O sea, lo que él dice es que las feministas, en lugar de decir que el trabajo sexual es estigmatizar a la persona, directamente no estigmatizar y dejar el trabajo sexual libre. El debate acá es grande. ¿Por qué digo que es grande? ¿Y por qué hablo de doble moral? Hasta el 2011, que por un decreto, el 936, el diario de mayor tirada, como era Clarín, y otros también, tenían un rubro donde se vendía la prostitución, sin ningún tipo de prohibiciones. Este decreto es el que lo prohíbe. Estamos cansados de ver los papelitos en la calle. Había una época en que había gente que los arrancaba y muchos habían sido apretados mal. También están los que dicen, bueno, el tema es que hay mujeres que quieren porque es su profesión. Siempre la pregunta es, ¿quieren? Pero hay algo peor. Miren, hay un artículo que si quieren después le paso todo, que se llama Carta abierta a la señora Marta Lanas, en donde el título es No soy frígida, ellos no saben coger. Porque, ¿qué dice ella? Esta mujer que es antropóloga, investigadora de la Universidad de México, está llena de títulos. ¿Qué dice? Que si el hombre va a buscar prostituta es porque la mujer es frígida. Con lo cual, esta mujer que le contesta, que ha sido prostituta, que ha estado siendo secuestrada, que fue parte de la trata de personas, mujer que fue torturada, mujer que fue maltratada, no puedo entender cómo una mujer de cierto nivel cultural pueda decir eso. Porque ella, ¿qué le dice en la carta? Que el discurso de Marta Lamas, de esta antropóloga, es un discurso patriarcal, colonialista y proxenetismo. O sea que ella está a favor de los proxenetas. ¿Se entiende? Ella dice que la mujer no puede tener como trabajo el prostituirse, porque la prostitución no es un trabajo. La mujer que está empobrecida es aquella que a lo mejor no tiene otra salida más que utilizar su cuerpo y venderlo para poder conseguir la comida de sus hijos. Y entonces dice que el hombre no se va de putas porque su mujer es frígida, sino porque el varón desea seguir violando, torturando, física y psíquicamente a otras mujeres.
no hacen el amor, practican la violencia a través del deseo. La prostitución es la violación de los derechos económicos, sociales y culturales y jamás va a ser un trabajo. Esta es una postura que uno debe tener en cuenta, porque aquella persona que es víctima de la trata o que se prostituye no solamente tiene un problema físico, sin duda va a tener también a la larga un problema mental, porque lo que ella está vendiendo es su cuerpo y dentro de su cuerpo está vendiendo su sexualidad. Eso que nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan en la materia anterior? Sobre el amor tierno, sobre la sexualidad, sobre el sexo. Acá no existe nada, porque esta mujer no es que el hombre solamente va a tener sexo. Si uno lee el apunte es muy duro este artículo, porque ella cuenta todas las tarifas y todas las cosas que le obligan a hacer. La vida de ellas es corta en cuanto a utilidad, porque mientras son jóvenes pueden explotar su cuerpo sin ningún problema. Llegada a cierta edad ya no lo pueden hacer. Es muy normal, porque nosotros acá tenemos, por ejemplo, leyes, montones. Miren, del 2011 o 8 hasta el 2014-15 salieron un montón de leyes de protección a la mujer. Por ejemplo, en el año 2011 se promulga el decreto que yo les comenté de prohibición de publicaciones de avisos de oferta de comercio sexual. Se prohíbe a los diarios, lo cual en el diario le representó perder un ingreso importantísimo, porque había muchísimos que pedían los clasificados para buscar trabajo y para este tipo de servicios. Bien, se da el decreto 10.011 que habla de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. ¿Se acuerdan de Marita Verón y todo lo que la madre trabajó? Además, el Ministerio de Salud de la Nación presenta un protocolo de atención integral a personas víctimas de violaciones sexuales. Saben que se están haciendo, ¿no? La persona que llega con una violación ya sabe que no tiene que bañarse, le tienen que tomar las muestras y además de eso ya inmediatamente medicarla por el temor de contagio de SIDA o cualquier otra enfermedad venérea y acompañamiento psicológico. El Consejo Nacional de la Mujer firma un convenio para diseñar indicadores que den cuenta de la violencia contra las mujeres y crear un registro único en casos de violencia contra la mujer. Sin embargo, no está encarnado. Sigue la violencia contra la mujer. Comienza a funcionar en el 2012 el proyecto de asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de violencia de género. Se otorgan más derechos a las víctimas del delito de trata a través de la promulgación de la Ley 26842 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas. Se crea la línea telefónica 144. Fue desmantelada en un momento, después creo que se volvió a implementar. Se garantiza el trato humanitario de la mujer en los partos. Ustedes fíjense en estos 2004-2005. Se garantiza a los niños y adolescentes la protección integral de los derechos, la ley 26.061. O sea que leyes, decretos hay. Lo que pasa es que no están de todos encarnados, no se llevan a cabo, se dan botones antipánicos que no sirven o directamente no pueden ir. A ver, en este apunte van a encontrar, como dije, la ley que se firma en el año 49, se va las mujeres, ellos, los feministas, las mujeres dicen que la venta de sexo destabiliza profundamente la noción que tenemos de nuestro yo, ya que supone una alienación de nuestra identidad, una suerte de enajenación donde se desdibujan los contornos de nuestra intimidad. Cuando una prostituta utiliza su cuerpo, verdaderamente se está vendiendo. Las mujeres se hallan involucradas en la prostitución de un modo diferente de aquel en el que involucra su yo en otras ocupaciones.
En la prostitución, dada la relación entre la mercancía a vender y el cuerpo, es el cuerpo el que va a estar en venta. La prostitución suele tener una percepción de sí misma socialmente devaluada. Esto de que si es la gente la que estigmatiza a la trabajadora sexual, porque también se le ha cambiado el nombre, ahora es trabajadora sexual, van a haber gente que defiende, va a haber gente que no. Pero ¿qué es importante acá? Aplicar la ética y acompañar, porque además hay muchas chicas de trata que son recuperadas o mujeres que están trabajando en prostíbulos y son liberadas. Pero tenemos que pensar qué pasa con esa gente. ¿Dónde las insertamos laboralmente? ¿Dónde las llevamos para hacerle el acompañamiento psicológico? Y yo creo que ahí está el déficit. Y ahí está lo que yo digo, la doble moral. Porque no está todo implementado. Porque volvemos a la misma. Los prostíbulos existen, la venta de mujeres existe, el tráfico de niños existe. ¿Sí? Y nosotros después vamos a ver también cómo se compara a esta mujer que vende su cuerpo para prostituirse con esa mujer que vende su cuerpo en un vientre subrogado. La semana que viene, porque yo ya mandé la fotocopia de los códigos de ética de psicología social y trabajo social. Así que la próxima clase vamos a hablar de estos dos códigos de ética. Y después vamos a volver a tomar temas puntuales sobre la responsabilidad social. Bueno, nos estamos viendo, chicas.